buenas noches. Estamos empezando este live, este video. Buenas noches a la gente que se va uniendo el día de hoy. Y buenas noches, hermano. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, hermano Salvador de los pecados. El día de hoy vamos a compartir sobre lo opuesto a la fe. Así de sencillo. Vuelvo a repetir el tema. El tema es del video, del live, es lo opuesto a la fe. Entonces, para hablar de este tema, para empezar de este tema que es muy importante, lo que es lo opuesto a la fe, si la fe es esto, entonces la fe es lo contrario, lo opuesto, ¿no? Entonces vamos a mirar un personaje en específico en la Biblia. Vamos a mirar ese personaje para empezar, ¿no? Este tema del lo que es lo opuesto a la fe, ¿no? Entonces vamos a abrir la Biblia. Es muy importante abrir la Biblia y buscar el libro de Génesis. Vamos a Génesis y vamos a mirar el libro de Génesis capítulo 4. Espero que me hayan escuchado. Génesis capítulo 4. Espero que lo estén buscando. Estando aquí ya en Génesis capítulo 4, vamos a mirar el versículo 20. Vamos a mirar Génesis capítulo 4, versículo 20. Y esto dice de la siguiente manera. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Así dice, ¿no? Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitaban en tiendas y crían ganados. Entonces, les voy a hacer una pregunta para empezar, ¿no? Una pequeña pregunta sería, aquí nombra a Jabal, ¿no? ¿Qué hacía Jabal? ¿Era padre de quién? De los que crían ganados. Él era padre de los que crían ganados. Una pregunta. ¿Él fue el primero de los que criaban ganados o ya había alguien que ya criaba ganados? Hago la pregunta. Entonces, esa era la pregunta. Voy a mirar los comentarios. Alguien dijo, no, no había. Alguien dijo que no había. Acá Alguien dijo, la hermana Isela nos responde, no, antes Abel, responde la hermana. vamos a ver eso más exactamente. Entonces ya alguien respondió que no había nadie más, que no había nadie más, que él era el único, el primero que criaba ganados. Pero bueno, para mirar esta pregunta que les puse, vamos a mirar el versículo 2. El versículo 2 de Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, el versículo 2. Génesis capítulo 4, versículo 2 dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Así dice, ¿no? Y lo que acabamos de leer son Génesis capítulo 4, versículo 2, y el primero fue Génesis capítulo 4, versículo 20, por si alguien acabó de entrar. Génesis capítulo 4, versículo 20, y el segundo, Génesis capítulo 4, versículo 2. Ahora, aquí viene otra pregunta. ¿Qué es lo que los diferencia a los dos? O sea, Abel, ahí dice que fue pastor de ovejas, pero Jabal dice que es padre de los que hacían aquello y que hacía tal cosa, y entonces, mejor dicho, ¿cuál es la diferencia entre esos dos versículos? Entre Génesis capítulo 4 versículo 2 y Génesis capítulo 4 el versículo 20, en ese mismo capítulo. ¿Cuál es la diferencia de ellos dos? ¿De qué? De Abel y de Jabal. ¿Cuál es la diferencia? Si uno es pastor de ovejas y el otro es de los que crían ganados. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos?
entre esos dos versículos de la Biblia. ¿Cuál de esos dos? Miro comentarios. Si uno es una Hermano, cosa y el acá, otro es otra cosa. O bueno, el acá hermano me puede respondió, contestar. acá respondieron, hermano. Jabal representa las obras y Abel representa la gracia. La diferencia entre ellos dos, entre Jabal y Abel, es que los dos los diferencia por las tiendas, por lo que Jabal era padre de los que habitaban en tiendas y criaban ganados. Esa es la diferencia, ahí está. Pero volviendo a ver ese versículo, dice, y Ada, el versículo 20 de Génesis capítulo 4 dice, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitaban en tiendas y criaban ganados. Ahora, lo que lo diferencia a ellos dos es que es las tiendas, pero lo que lo diferencia de Abel es que Abel era pastor de ovejas. Eso era la diferencia. La primera pregunta que les puse, la segunda, mejor dicho, fue que lo diferencia por las tiendas, por Jabel, ¿no? Pero ya en Abel serían las ovejas. Ahora les hago una pregunta. O sea, no sé si entienden este significado, este lenguaje espiritual, porque aquí en el versículo 2 dice que Abel fue pastor de ovejas. Y nuestro Señor Jesucristo dijo en una parte que vamos a ir en Juan capítulo 10, vamos a mirar Juan, el libro de Juan, vamos a mirar Juan, algo que dijo nuestro Señor Jesucristo relacionado con las ovejas. Juan capítulo 10, Juan capítulo 10, el versículo 27. El versículo 27 dice, espero que lo tengan ahí, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Así dice, ¿no? Entonces, como Abel fue pastor de ovejas, no sé si se dan cuenta de este lenguaje espiritual, ¿no? Entonces, vamos a mirar cómo fue, vamos, perdonen, vamos a mirar cómo fue o qué tipo de pastor fue Abel. ¿Cómo fue pastor? ¿Qué tipo de pastor fue Abel? Vamos a mirar Hebreos capítulo 13. Hebreos, el libro de Hebreos, el versículo 7. Vamos a ver qué dice Hebreos 13, versículo 7. Dice, espero que lo tengan ahí, esto dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ahí dice, e imitad su fe, imiten su fe. ¿De quiénes? De vuestros pastores que os han predicado a ustedes la palabra de Dios. Ahora, estando en este versículo 7 de Hebreos capítulo 13, vamos al versículo 17. Espero que me hayan escuchado. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 3, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Aquí dice así, ¿no? Esta primera parte dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Entonces la persona que se dé cuenta de esto va a decir, ah, o sea que lo que se mencionó antes de Abel, que fue pastor de ovejas, es la sombra de pastorear la iglesia, de pastorear al pueblo de Dios. Entonces la persona se da cuenta y dice, ah, es lo que mencionó usted anteriormente. Ya entendí, ya me di cuenta. Tiene la razón, se da cuenta, tiene la verdad. Entonces nos podemos dar cuenta, entonces, en la iglesia, cuando se creó la iglesia, cuando se organizó,
se instituyó la iglesia, se puso a algunos como pastores, a otros como líderes, evangelistas, perdón. Los ponen como pastores a unos, a otros les pone como evangelistas y a otros los ponen como maestros. Así, ¿no? Los ponen pastores, evangelistas y maestros. Aunque esto de maestro de pronto a alguien le puede chocar, ¿no? Por lo que dijo algo nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto le puede chocar de, ay, pero ¿por qué dice maestros o maestro? Esto puede chocar, ¿no? Porque vamos a mirar Mateo capítulo, bueno, libro de Mateo. Espero que tenga la Biblia en la mano. Vamos a mirar el libro de Mateo. Ya les digo el capítulo 23, Mateo 23, versículo, escuchen bien, Mateo capítulo 23, versículo 9 dice, pero miremos el versículo 10. Dice, no llaméis maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Así es como lo escuchan. No sé si me escucharon porque aquí pasó un avión, pero antes de eso dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces, antes de decir que no llaméis maestro, antes de ese versículo dice, no llaméis padre, no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, y después de eso dice, no llaméis maestro. Entonces hay gente que puede llegar a tener como un conflicto interno, un choque interno, porque ¿cómo le vamos a decir maestro a alguien, no? A un ser humano. Pero el justo, escuchen bien, el justo ya no vive. ¿Quién vive en el justo? Cristo. En la Biblia dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿En quién vive en ese justo? Si ya no vive ese justo, si ya no vive el justo, si no vive Cristo, ¿quién vive? Jesucristo. ¿Y quién es el único maestro? Jesucristo, el Cristo, ¿no? Por si a alguien no le gusta. El único maestro es Jesucristo. El, el justo ya no vive, sino ya vive el Cristo, ¿no? Entonces, por si alguien tiene este conflicto, esta confusión, para que no se confundan y podamos avanzar, ¿no? Podamos avanzar. Entonces les propongo algo. Si Abel era pastor de ovejas y Jabal, ¿no? Jabal era criador de ganados. Si Abel fue pastor de ovejas, y en sentido espiritual ya sabemos a qué se refiere, pero en el sentido de Jabal, que es criador de ganados, habla lo mismo, en ese mismo sentido espiritual, pero en la carne, habla en la carne. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué es lo que hace todo ser humano en la carne que tiene un paralelo con este versículo que vimos en, en Génesis capítulo 4 versículo 20 que dice, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitaban en tiendas y criaban ganados. Y vuelvo a preguntar otra vez por si alguien no entendió la pregunta o acabó de entrar en el live. ¿Qué es lo que hace el ser humano? ¿Qué es lo que hace el ser humano en la carne? Con un paralelo, paralelo con este versículo que acabamos de leer. Hago la pregunta y veo comentarios. Pues Sigue, sigue. hermano, lo que yo veo, el paralelo es que el ser humano atesora, o sea, Eso, eh, sí, o sea, ¿cómo se llama? Cuando uno acumula como riquezas, que acumula riqueza, riquezas, sí, atesora, atesora, acumula riquezas y todo eso, ¿no? Por eso recoge sus tesoros, también podría decirse de esa manera. sí, Entonces hay personas que comentan de esta manera, ¿no? Que viven para sí mismos, que recogen riquezas. Hay gente que responde así, ¿no? Entonces,
Les voy a poner un ejemplo, por favor, el micrófono, hermano, por favor. Hay personas que les voy a poner una comparación. En la Biblia dice que los padres, pero antes de los padres dice que, volviendo al versículo que dice que Jabal, el cual fue padre de los que habitaban en tiendas y criaban ganados. Eso fue Jabal, ¿no? Entonces, en la Biblia habla de los padres malos, que dice la Biblia que vosotros, es decir, a los padres, vosotros siendo malos, dad buenas dádivas a vuestros hijos, que saben dar buenas dádivas a vuestros hijos. Pero ¿qué es eso de dar buenas dádivas? Que el hijo o la hija de pronto se le manchó la camisa o alguna ropa con un aceite de una bicicleta, entonces le dice, ay, hijo mío o hija mía, yo te lavo la ropita y te la lavo así bien con jabón para que se quite esa mancha y la echo en agua tibia, en agua hirviendo para que esa mancha se vaya y te preparo tu comidita y así te atiendo bien y así. Entonces, esas son las buenas dádivas. Esas buenas dádivas que dan los padres, esas acciones físicas que hacen por el hijo, por la hija, atendiéndole, dándole comidita, lavándole la ropita, atendiéndolo económicamente y así. Esas acciones físicas son efímeras, se desvanecen, son vanas. Eso se desvanece, se desborona como la niebla. Eso no vale. Entonces la Biblia enfatiza a esos padres que vosotros sois malos. ¿A quiénes? A esos padres. Entonces les hago otro ejemplo por si algo no se entendió. Hay padres que... ¿Qué hacen los padres que no conducen a los hijos conforme al camino de Dios, sino a lo que ellos quieren que sean en un futuro? ¿A qué es lo que ellos quieren que sean más adelante esos hijos? Sin ser conforme al camino de Dios. Los padres o el papá o la mamá les dice, mi hijo o hija, mijito, prepárese, estudie, porque prepárese para conseguir un trabajo bueno y tener trabajo y conseguirse una casa, porque usted no se sabe si usted va a llegar a viejo, pero usted va para viejo y tiene que asegurarse. Usted no puede vivir en arriendo, arrendando casas y pagando arriendo, no. Prepárese, estudie para tener su casa propia. Asegure su futuro, asegúrese su bienestar para estar bien, porque no se sabe si va a llegar a viejo. Asegúrese, mijo. Entonces, los padres dicen de esta manera, ¿no? Pero hacen conforme a vivir en sí mismos. Entonces, lo que hace el ser humano con el paralelismo es que busca su futuro. Le voy a poner una pregunta a la gente que está escuchando, así que espero que estén atentos ahí comentando y atentos y presten mucha atención a lo que estoy preguntando para que no haya malentendidos. La pregunta es, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca todo ser humano sin Dios? ¿Sin Dios? ¿Qué es lo que busca todo ser humano sin Dios? En modo natural. Ahí está la pregunta. ¿Qué es lo que busca todo ser humano sin Dios? ¿Que no tiene a Dios? Felicidad, beneficio propio. Alguien ya dijo felicidad, beneficio propio, bien. Mi madre me dice eso, pero también quiere que diga Dios. Dinero, alguien dijo dinero, fama, reconocimiento. Listo. Entonces, ¿qué es lo que quiere el ser humano? Reconocimiento, fama, poder. Quiere vivir para esta tierra. Esa persona que vive de esta manera no tiene a Dios. Y como dice la Biblia, no tiene a Dios en ninguno de sus pensamientos. Esa persona que vive de esa manera no tiene a Dios y tampoco tiene a Dios en sus pensamientos conforme a lo que dice la Biblia. Ahora,
Entonces, si una persona se guía de esta manera, viviendo para sí mismo, para su beneficio propio, sin Dios, si la persona vive de esa manera, esa persona necesita de la fe, esa persona vive por la fe, necesita a Dios o no. Hago la pregunta. Es que lo que les planteé en la pregunta es que si esa persona vive a su beneficio propio, buscando eh, resolver su futuro, esa persona no necesita a Dios porque lo tiene en sus manos. La persona que piense que debe esforzarse o esa persona que piense que debe alcanzar riquezas, vivir bueno, sabroso en este mundo, en esta tierra, esa persona que vive de esa manera no necesita a Dios, no tiene a Dios, mejor dicho, para plantearlo de la mejor manera, esa persona que vive de esa manera no tiene a Dios. Y la Biblia dice que no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Entonces alguien dijo o alguien comentó a algunas personas algo diferente, algo contrario, algo diferente. Como que sí, pero que no, una mezcla. Hay gente que me hace una mezcla, que comentan una especie de una mezcla. Así es, en la Biblia dijo que Salomón dijo que todo es vanidad. Comenta una hermana acá que la persona que tiene, o sea, que vive por ella misma, es su propio Dios. Exactamente. Porque a quién ama más. Esa persona, bueno, con lo que me dijo el hermano, esa persona tiene a Dios en su propia vida. ¿Por qué? Esto ya es un entre paréntesis. Depende cómo la gente lo tome, si es un entre paréntesis o no. Pero bueno, digamos que es un entre paréntesis. Esa persona que vive como Dios de su propia vida, obviamente no lo va a ver de esa manera. Pero ¿a quién ama más? El ser humano, ¿a quién ama antes que todo? Antes que la familia, que el dinero, antes que todo, ¿a quién ama? A sí mismos. Se ama a sí mismo o a sí misma. Por encima de todo, defiende su integridad, su camino, lo que él cree, lo que se apoya en sí mismo. Se ama, se quiere a sí mismo. Y eso es lo que ama por encima de todo, por encima de todo, absolutamente todo. Bueno, se ama a sí mismo primero que todo. O sea, primordial, el primer puesto de todo ser humano, se ama y se mira a sí mismo. La persona que está de esa manera es Dios de su propia vida, porque mira lo que está bien y mira lo que está mal. Se guía por la ciencia del bien y del mal. Esta persona que vive de esta manera, que vive para sí mismo, que vive acumulando riquezas, que vive asegurándose. ¿Qué es lo que se preocupa al ser humano? La seguridad. El ser humano se asegura de su propio futuro, como lo que les dije. El papá o la mamá, el papá o la mamá les dice, no, mi hijo, usted tiene que prepararse, tiene que estudiar para tener una buena carrera, un buen estudio, un buen trabajo y tener una buena casa para no vivir en arriendo y así, ¿no? Entonces, es de esa manera que piensan de esa manera. Esas personas que piensan de esta manera y que viven de esta manera viviendo para sí mismos, ellos no viven por fe. Ahora, para mirar lo que es la fe, cuando tenemos que hablar de la fe, es necesario mirar Hebreos capítulo 11. Vamos a mirar Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 11, porque para poder mirar la fe es necesario mirar Hebreos 11. Entonces, si en la Biblia dice algo de la fe, es necesario mirar, devolverse a Hebreos capítulo 11. Entonces vamos a mirar Hebreos capítulo 11, escuchen bien, Hebreos capítulo 11, versículo 13. Y esto dice de la siguiente manera, Hebreos capítulo 11, versículo 13, Hebreos 11:13, perdón. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando a lo lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces en Hebreos se habla de la fe, ¿no? Hebreos capítulo 11
dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí podemos ver en este capítulo 11 de Hebreos sobre la fe. Entonces podemos ver ejemplos como Abel, que por la fe Abel ofreció excelente sacrificio, que por la fe Abraham, que por la fe Enoc, que por la fe Adán, por la fe José, por la fe Jacob, por la fe Moisés y así, ¿no? Podemos ver estos ejemplos de la fe. Cuando habla de la fe en Hebreos 11 es ideal, es esencial. Entonces, ¿qué dice? Conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. ¿Creyéndolo de qué manera? Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, lo que es, creo que es Moisés, hermano. Moisés, Abraham. Creo que fue Abraham. Abraham, Jesucristo dijo que Abraham se gozó de haber mi día. Pero ¿cómo así que se gozó de haber mi día? O sea, la gente se confunde en esa parte. Porque Abraham está en el mundo eterno. Pero mientras estaba en este mundo, en este cuerpo, vivía por la fe. Él vivía por la fe. Pero ya estando, bueno, como él vivía en este mundo por la fe, para él poder ver ese día, tienen que pasar muchos años. Pero ahora, estando en el mundo eterno, él lo vio allá. Él vio el día del Señor, porque allá ya se hizo. No es como acá que es cronológicamente, punto por punto, suceso por suceso, cronológicamente. Aquí en este mundo, en este plano, sí, pero en el mundo de Dios, en el mundo eterno, estando Abraham allí, en el seno de Abraham, él logró ver el día del Señor, porque allá en el mundo eterno ya se hizo, ya se cumplió, ya se hizo el día del Señor. El sacrificio de Cristo en la cruz ya se hizo en el mundo eterno, ¿no? Y hasta aquí dejamos. Muchas gracias, gente que nos ha escuchado, amigos, hermanos, invitados. Gracias por haber asistido grandemente. Dios los ha arrastrado con sus cuerdas de amor para escuchar el Evangelio y la prédica. Así que esto no es una coincidencia. Esto es la gracia de Dios que los ha arrastrado a este video, a este live, a este video de YouTube. Así que gracias y vamos a orar para terminar y el hermano va a orar. Un minutico. Bueno, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a darle las gracias al Padre por esta oportunidad que nos da. Padre amado, te queremos dar infinitas gracias, Padre Celestial, por la oportunidad, Señor, tan grande que nos permites de poder recibir tu palabra, de poder atesorar tu palabra en nuestros corazones, amado Rey. Porque en el estudio de hoy, Señor, nos dimos cuenta que no es por nuestras obras, Señor, no es porque nosotros queramos atesorar en este mundo, amado Padre, porque en este mundo todo es efímero, todo se acaba, todo, como dice tu palabra, todo se lo carcome la polilla, todo se acaba, amado Padre, pero la vida en ti, la salvación es eterna, es algo que es para siempre, amado Padre. Que las personas que hayan podido escuchar tu palabra, las personas que hayan podido escuchar tu evangelio por medio del live de hoy, amado Padre, sean atraídas, como dice el hermano, por esas cuerdas, amado Padre. Porque, Señor, tú eres el que, Señor, da ese crecimiento, Señor, esa semilla que ponemos en cada persona. Gracias por permitirnos predicar tu palabra, predicar el Evangelio, amado Rey, y usarnos como esos instrumentos, como esas copas, Señor, como esas vasijas, papá Dios, que tú utilizas para llenarnos de tu palabra, para poder nosotros transmitir tu evangelio de verdad, amado Padre. Sabemos, amado Padre, que tú, Señor, nos has dado una vida, Señor, eterna. Gracias a ti tenemos este hermoso evangelio, amado Padre. Gracias a tu amor que mandaste a tu Hijo unigénito para morir por nosotros en la cruz y darnos cuenta, Señor, primeramente, en qué condición estábamos de muerte eterna,
que estábamos destituidos de tu gloria, amado Padre. Pero porque tú, Señor, tuviste misericordia de nosotros, Padre, enviaste a tu Hijo para que muriera por nosotros y resplandeciera, amado Padre, en el tercer día, para que llevara nuestros pecados, amado Rey. Señor, haznos entender que no es, Señor, por lo que nosotros hagamos en esta tierra, no es por lo que nosotros nos esforcemos, amado Padre, que muchas personas puedan quitar esas vendas de sus ojos, de que el único y verdadero sacrificio, la única obra que tú aceptas es la de tu Hijo Jesucristo, la de Cristo, Señor, en esa cruz, que fue por esa obra que nos diste vida y vida eterna, amado Padre. Que pueda, Señor, a cada persona que haya entrado al live o a la persona que vaya a ver el video en YouTube, pueda decir cómo he podido estar engañado tanto tiempo y ahora escucho y veo la verdad. Ahora no estoy ciego, porque muchas veces en muchas llamadas iglesias nos está guiando un ciego y nos guía, Señor, a ese pozo, Señor. Pero, Señor, tú, Señor, es el que nos das la vista nueva, amado Padre. Permite, Señor, que en esta noche las personas que hayan podido recibir, hayan recibido este alimento espiritual, que hayan podido entender, Señor, por medio de tu palabra, de que tú eres el único y verdadero que puede realizar la obra, que pudo realizar la obra perfecta y que es el único que puede quitar el pecado de nosotros, que en nuestras manos no está el quitar el pecado, solo en tus manos estuvo y siempre ha estado el quitar de nuestras vidas ese pecado que se nos separaba de ti, Padre amado. Muchas gracias por el hermano Salvador, por su vida, por permitirme que Él compartan esta noche y cada persona que pudo entrar, amado Padre, guíala tú, Señor, y que tu Espíritu Santo sea derramando la misericordia sobre cada una de estas personas, amado Padre. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús y en el nombre tuyo, amado Padre. Amén y amén. Gracias, hermanos y amigos, a la gente a los invitados, a los hermanos, a los amigos y a los a los que nos conozcan por primera vez. Gracias y muchísimas gracias a la gente y al hermano Samar por habernos acompañado y nos vemos el día lunes, si Dios nos permite. Así que Dios los bendiga. Chao.